Escucha esto, el poder no se gana con la verdad, sino con la ilusión. Maquiavelo lo sabía hace 500 años, y hoy es más cierto que nunca. Imagina que el mundo es un teatro gigante. Tú estás en el escenario. Lo que la audiencia ve, eso es tu poder. Lo que eres entre bastidores, solo te importa a ti. ¿Cómo funciona? Simple, la gente no juzga lo que no ve. Un político no necesita ser honesto, necesita parecerlo en cada tuit, en cada discurso, en cada foto sonriente con niños. Una empresa no necesita ser ética, necesita vender esa imagen con campañas de sostenibilidad y hashtags bonitos. La máscara es tu arma. Pero ojo, esto no es ser falso. Es estrategia pura. Maquiavelo lo llamaba simulación y disimulo. Simulación, mostrar virtudes públicas, compasión, integridad, como carnada. Disimulo, ocultar las decisiones duras, impopulares o egoístas tras puertas cerradas. ¿Por qué? Porque el ser humano es visual. Creemos lo que entra por los ojos. Si tu máscara muestra justicia, la gente defenderá tus acciones injustas pensando que algo bueno habrás hecho. Si proyectas fortaleza, tus errores se perdonarán como daños colaterales. En el siglo XXI, la máscara se llama algoritmos, curan lo que ves de un líder, sonrisas, y esconden lo feo, corrupción. Storytelling, convierten una mentira en visión inspiradora. Crisis fabricadas, crean enemigos comunes para que olvides sus fallos. Aquí está el truco maestro, nunca dejes que la máscara se caiga. Un error de cálculo, un audio filtrado, un gesto genuino de debilidad, y el castillo de naipes se derrumba. Por eso los poderosos invierten millones en asesores de imagen, bots que limpian redes, y discursos escritos al milímetro. ¿La lección? Si quieres controlar, primero controla tu imagen. No importa si por dentro eres un lobo, pinta ovejas en tu fachada. Como escribió el Florentino, el vulgo se deja seducir por las apariencias. Y el mundo no es más que vulgo. ¿Vas a dejar que otros te definan, o construirás tu propia máscara? Imagina que estás al mando. Un rival amenaza tu posición, un competidor quiere hundirte, o una crisis exige acción inmediata. ¿Atacas frontalmente o te mueves en las sombras? Para Maquiavelo, esta disyuntiva era el núcleo del poder real. Un príncipe debe saber actuar como bestia cuando la razón humana no basta. Pero no se trata de elegir entre ser león o zorro, sino de dominar el arte de ser ambas bestias a la vez. Hoy, esta dualidad define desde guerras comerciales hasta luchas de redes sociales. Aquí te revelo cómo funciona en la práctica. Maquiavelo lo dejó claro, la violencia debe usarse toda de una vez. Su lógica era brutalmente pragmática. El dolor concentrado genera menos resentimiento que el goteo constante de pequeñas crueldades. En el siglo XXI, esto se traduce en acciones que inmovilizan al rival antes de que reaccione. Sanciones económicas relámpago, como cuando un gobierno congela activos de oligarcas en horas, paralizando su influencia. Despidos masivos estratégicos, CEOs que recortan el 30% de su plantilla en un día, justificándolo como reinicio necesario para salvar la empresa. Intervenciones militares express, ataques quirúrgicos sin declaración de guerra formal, como drones eliminando objetivos en minutos. El error mortal aquí es la tibieza. Si vas a usar la fuerza, hazlo con exceso. Un león no da dos zarpazos, desgarra de una vez. La clave está en crear un hecho consumado, algo tan irreversible que resistirse sea inútil. Piensa en leyes aprobadas en tiempo récord, fusiones empresariales forzadas o incluso filtraciones masivas de datos que arruinan reputaciones de por vida. La astucia del zorro es el arte de manipular sin ensuciarse. Aquí es donde el poder se vuelve poesía negra. El zorro no confronta, enreda, distrae y corrompe. Maquiavelo alertaba, confiar solo en la fuerza es cavar tu tumba. El gobernante sabio combina las leyes del hombre y los instintos de la bestia. Hoy,
La astucia se esconde en tácticas que ni siquiera percibes como ataques. Fugas mediáticas calculadas. ¿Un correo interno robado que muestra corrupción en tu rival? No necesitas acusarlo tú, que los medios lo hagan por ti. Guerras narrativas. Bots que inundan redes con hashtags como empresa fraude, desviando atención de tus propios escándalos. Alianzas venenosas. Ofrecer ayuda financiera a un socio débil, con cláusulas que lo convierten en tu títere. La genialidad del zorro está en el camuflaje. Sus armas son legales, éticamente ambiguas o directamente invisibles. Ejemplo: algoritmos que priorizan noticias que te benefician, leyes técnicas que asfixian competidores, o ONGs independientes financiadas por ti para presionar a gobiernos incómodos. Como escribió el Florentino, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Si no ven tu mano moviendo los hilos, creerán que todo es casualidad. Combinar bestias es el manual secreto del poder duradero. El verdadero maestro no elige entre león o zorro, los alterna como un director de orquesta. Maquiavelo lo resumió en una metáfora eterna: el príncipe debe ser zorro para reconocer las trampas, y león para espantar a los lobos. Esto exige 3 habilidades del siglo XXI. 1. Leer el terreno como un estratega. ¿Tu rival es fuerte pero lento? Golpea primero como león. ¿Es poderoso pero arrogante? Sé zorro, haz que subestime amenazas hasta que sea tarde. Hoy, esto implica Big Data, analizar patrones de debilidad en redes sociales, mercados o votantes. 2. Controlar el ritmo de la crisis. Usa la fuerza, león, para lo urgente, una ley impopular, un recorte presupuestario. Usa astucia, zorro, para lo estructural, cambiar narrativas culturales, corromper instituciones. Ejemplo concreto: un gobierno sube pensiones, fuerza visible, mientras financia influencers para desprestigiar protestas, astucia oculta. 3. Nunca romper tus propias reglas. La regla de oro maquiavélica: el que engaña siempre encontrará quien se deje engañar, pero si pierdes credibilidad, ni la fuerza ni la astucia te salvarán. Por eso, hoy las corporaciones contratan consultores de ética para lavar imagen mientras presionan a gobiernos tras bambalinas. Maquiavelo no era una moral, era un realista que entendió que salvar un estado a veces se exige mancharse. Su frase clave no fue "el fin justifica los medios", sino "el fin justifica los medios necesarios". La diferencia es abismal. Crueldad útil: despedir empleos para salvar una empresa sí, hundir sus ahorros para enriquecerte, no. Engaño estratégico: ocultar una negociación secreta para evitar pánico sí, falsificar datos que dañen la salud pública, no. Hoy, este límite se llama razón de Estado 2.0. ¿Permitirías que un banco central manipule su moneda para evitar una recesión? ¿O que un ejército use drones con falsa bandera? Maquiavelo diría: si protege al sistema del caos, sí. Si sirves solo a tu ambición, es un suicidio político. El dilema del león y el zorro no es teoría, es el código operativo del siglo XXI. En política, los leones puros son derrocados por escándalos, los zorros puros son devorados por rivales sin escrúpulos. La solución está en ser una quimera estratégica. Usa Big Data como tu nueva astucia, los algoritmos son tus espías modernos. Convierte la fuerza en precisión quirúrgica. Un tuit puede ser más letal que un tanque si destruye reputaciones. Recuerda el mandato final de Maquiavelo: gobernar es hacer creer. Tu fuerza debe parecer justicia, tu astucia, sentido común. Como diría el Florentino, en la guerra por el poder, no importa si ruges o susurras, sino si ganas. ¿Estás listo para jugar? Escúchame bien, porque esto duele. El poder no se sostiene con flores, sino con cicatrices. Maquiavelo lo gritó hace siglos, y hoy lo susurran los pasillos de Silicon Valley y los búnkers geopolíticos: si no puedes ser amado y temido a la vez, elige siempre ser temido. Pero atención, esto no es un llamado a la tiranía. Es un manual de supervivencia estratégica.
Te explico cómo aplicar esta medicina amarga sin envenenarte. Olvida los golpes de pecho. La crueldad útil es cirugía de precisión, no masacre. Maquiavelo fue quirúrgico. Los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Traducción al siglo XXI. Atacar personas genera mártires. Un CEO despedido se vuelve influencer de la injusticia. Atacar propiedades crea rebeldes, quitar pensiones, confiscar criptomonedas. Pero atacar símbolos y comodidades, eso doméstica. Ejemplo concreto. Un gobierno recorta subsidios culturales, símbolo, en vez de pensiones, supervivencia. La protesta será de nichos, no masiva. Un banco congela cuentas de influencers incómodos, comodidad, no de pequeños ahorradores. El arte está en cortar donde no sangra el vulgo, pero paraliza a tus enemigos. Maquiavelo recetó 3 principios para la crueldad. 1. Brevedad, que el dolor sea un relámpago, no un martilleo. 2. Intensidad, que inmovilice de una vez. 3. Justificación, que tenga un porqué creíble. En la práctica moderna. Brevedad, leyes express que desmantelan derechos laborales en 72 horas. Intensidad, blackouts mediáticos que borran figuras incómodas de redes y prensa en un día. Justificación, narrativas de salvación colectiva, recortamos tu libertad para salvar la democracia, deslocalizamos fábricas para salvar el planeta. La crueldad lenta. Como un jefe que humilla a diario a su equipo. Eso crea rencor acumulado, y rencor es el germen de la revuelta. El príncipe moderno no blande espadas, usa herramientas que duelen sin tocar. Algoritmos de exclusión, plataformas que sadoban cuentas críticas sin aviso. No hay golpe visible, solo silencio. Violencia financiera, congelamiento de cuentas por irregularidades técnicas, como hizo PayPal a disidentes. Pánico epidemiológico, toques de queda sanitarios que normalizan vigilancia masiva. Aquí yace el genio maquiavélico actual, el miedo más eficaz es el que no se ve venir. Como escribió el Florentino, los hombres dudan menos en ofender a alguien que se haga amar, que a uno que se haga temer. Maquiavelo fue claro, el miedo mal administrado se convierte en odio, y el odio destruye tronos. La solución es acompañar cada golpe con un caramelo estratégico. Tras despedir 1000 empleados, anunciar un fondo ético para 100 de ellos. Tras aprobar una ley represiva, liberar presos menores por humanidad. Tras un escándalo de corrupción, sacrificar un peón pequeño como chivo expiatorio. Esto no es cinismo, es termodinámica del poder. La crueldad pura genera caos. La crueldad compensada mantiene el sistema estable, como un virus controlado que fortalece inmunidad. Al final, Maquiavelo nos deja un test ácido. Pregúntate, ¿tu crueldad salva al reino o solo a tu ego? Ejemplos del límite. Crueldad útil, nacionalizar una empresa en quiebra para evitar desempleo masivo. Crueldad vanidosa, encarcelar un periodista por revelar tus vacaciones en yate. La regla de hierro. Hierve el agua una vez para esterilizarla, hervirla 10 veces la evapora. Traducción, usa la crueldad solo cuando previene un mal mayor. Repetirla por placer o paranoia te convierte en un déspota, y los déspotas caen primero. Esto es física del poder crudo. En un mundo donde los estados declaran guerras legales contra opositores. Las grandes tecnológicas censuran en nombre de la seguridad. Y los mercados castigan países con un clic. Maquiavelo sería un estratega de Dark Pools o un yaque geopolítico. Su legado es incómodo pero inmortal. Gobernar es obligarse a ensuciarse las manos, pero lavárselas ante el pueblo. ¿Aceptarás este pacto con el diablo? Porque como advirtió el maestro, el que crea que la bondad basta para reinar, se pudrirá en el exilio o en la tumba. La elección es tuya, bisturí o hacha. Escucha con crudeza, porque esto desnuda la esencia del poder. La libertad no se conquista, se diseña.
Maquiavelo lo insinuó al observar cómo Florencia, Roma o Venecia manipulaban deseos colectivos. Pero hoy, su advertencia es ley universal. Los pueblos olvidan su sed de libertad si se les da seguridad o ilusión de ella. Esto no es teoría conspirativa, es ingeniería de conducta masiva. Te revelo cómo los príncipes modernos fabrican sumisión voluntaria. Maquiavelo sabía que el humano prefiere comodidad a dignidad. Su axioma: un cambio de opresor solo ilusiona a los esclavos. En el siglo XXI, esto se logra con 3 venenos dulces. 1. La dictadura de la urgencia, notificaciones, crisis climáticas, alertas bursátiles. Un bombardeo que anula la reflexión profunda. ¿Cómo rebelarse si el cerebro solo procesa sobrevivir ahora? 2. La tiranía de lo pequeño, reducir grandes demandas, justicia, igualdad a gestos mínimos, protestas por salarios. Te regalo un día de home office. 3. La adicción a la recompensa instantánea, la X, entregas en 24 horas, streaming infinito. Dopamina como anestesia del pensamiento crítico. Ejemplo brutal. Un gobierno recorta educación pública, libertad futura, pero lanza una app con cursos gratis de influencers. La gente celebra el pan digital, mientras pierde herramientas para cuestionar el sistema. El Florentino habló de pan y circo. Hoy el circo tiene algoritmos. La dependencia, en el siglo XVI eran los subsidios de grano, hoy es la renta básica, crédito fácil, farmacodependencia legal. Fragmentación, era divide e impera entre ciudades, hoy tenemos guerras culturales ampliadas por IA. Vigilancia, antes había espías en las plazas públicas, hoy hay reconocimiento facial, crédito social, data brokers. Pero hay un salto mortal. Ahora tú pagas por tu propio control. Compras celulares que te vigilan. Financias plataformas que te adoctrinan. Votas a líderes que destruyen instituciones, porque prometen protegerte de fantasmas. Como dijo Maquiavelo, nada hace tan fácil la tiranía como la cobardía disfrazada de pragmatismo. Destruir amenazas es el arte de eliminar sin sangre. Aquí reside el genio diabólico del príncipe moderno. Ya no necesitas matar rebeldes. Basta con volverlos irrelevantes. Muerte civil por algoritmos, Sadovan a disidentes, cuentas borradas por tos, monetización denegada. Asfixia económica, desbancarización a ONGs incómodas, congelar criptomonedas de activistas. Desprestigio científico, crear consensos pagados. Por ejemplo, centros de estudios que niegan el cambio climático. Maquiavelo fue profético. Destruye a quien amenace tu poder, pero hazlo con elegancia, que su caída parezca accidente o merecimiento. Casos actuales. Periodistas suicidados por deudas falsas. Leyes antinoticias falsas que silencian opositores. Activistas encarcelados por evasión fiscal. Observa el truco maestro, la libertad no se prohíbe, se mercantiliza. La seguridad es libertad premium, barrios cerrados, VPNs, escuelas privadas. La salud es libertad por suscripción, terapias génicas, seguros médicos exclusivos. El conocimiento es libertad encriptada, másters en Harvard para élites, mientras escuelas públicas enseñan obediencia. Esto es ingeniería social pura, dividir a los libres entre los que pueden comprar libertad y los que solo pueden soñarla. Como escribió el Florentino, da migajas al pueblo, pero vende el banquete a los nobles. Así los hambrientos culparán a los comedores, no al cocinero. Maquiavelo no era un fatalista, era un técnico del poder. Y todo sistema tiene grietas. Su consejo eterno: conoce la máquina mejor que su dueño. Así sabrás dónde insertar la llave inglesa. Armas del débil en el siglo XXI.
Ignorar los circos, desintoxicación digital. Sin atención, el poder se asfixia. Cooperación lateral, comunidades autogestionadas, energía, comida, información. Lo que no depende del sistema, no puede ser controlado. Sabotaje narrativo, usar sus herramientas contra ellos. Memes que exponen contradicciones, encriptación para proteger comunicaciones. Pero atención, Maquiavelo alertaría, el rebelde solitario muere. El que teje redes, sobrevive. Al final, esta no es una lección sobre gobernantes, sino sobre ti. Maquiavelo te interroga. ¿Eres el ciudadano que exige seguridad a cambio de su dignidad? ¿El profesional que diseña algoritmos de control porque paga bien? ¿El que compra libertad empaquetada en suscripciones de lujo? Recuerda su advertencia más oscura. Cuando un pueblo elige cadenas doradas, no merece lágrimas, sino nuevos grilletes. La ingeniería social solo triunfa si tú firmas el plano de tu propia jaula. ¿Renegociarás el contrato o seguirás siendo el material de construcción del príncipe? Domesticar la libertad no es un destino, es una elección diaria. ¿Qué firmarás hoy? Escucha esto sin ingenuidad. El engaño no es un pecado en política, es el cemento que mantiene en pie los reinos. Maquiavelo lo dejó claro hace siglos, pero hoy suena más brutal que nunca. Aparenta ser piadoso, justo o humano, pero se siempre un zorro bajo la máscara. Esto no es hipocresía barata, es ingeniería de supervivencia. Te revelo porque en la era de la desinformación masiva, esta virtud oscura es más vital que nunca. Maquiavelo no condena el engaño, lo sistematiza. En El Príncipe, desnuda una ley inmutable, la realidad del poder choca con los ideales morales. Si un líder actúa siempre con transparencia, será devorado por quienes sí usan el engaño. Aquí yace el núcleo de su teoría. El engaño como anticuerpo político, protege al Estado de amenazas internas y externas. La verdad como lujo mortal, revelar planes reales desata caos. Ejemplo, si un gobernante admite que una guerra es por recursos, no por justicia, pierde apoyo popular. Pero atención, esto no es caos amoral. Es un cálculo frío basado en una observación psicosocial. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Lo que no ven, no les importa. Lo que creen ver, define su lealtad. El engaño maquiavélico ha evolucionado de artesanal a industrial. Ya no basta con mentir, hay que construir realidades paralelas. Analiza cómo funciona hoy. La simulación, en el siglo XVI, mostrar virtudes falsas como piedad, justicia. Hoy es, empresas que pregonan sostenibilidad mientras contaminan. Provocan legitimación social. Antes tenían juegos de gladiadores, hoy tenemos crisis fabricadas en redes, escándalos de famosos para desviar atención de corrupción que provocan anestesia cognitiva. Antes la manipulación lingüística era proclamas como Dios lo quiere para guerras, hoy tenemos enmarcados geopolítico, intervenciones humanitarias para invasiones que provocan inversión moral. Antes la falsificación eran cartas falsas de traición, hoy, noticias falsas, bots que imitan voces. Ejemplo letal. Un gobierno recorta derechos sociales. En vez de ocultarlo, redefine la narrativa. Simula urgencia, es por la seguridad nacional. Distrae, filtra un escándalo sexual de un opositor. Manipula lenguaje, llama a ajuste solidario al recorte. Falsifica consenso, usa bots para inundar redes con hashtags como sí al ajuste. Resultado, la sociedad no solo acepta lo inaceptable, lo defiende. Aquí está el tabú que Maquiavelo rompió. El bien colectivo justifica el engaño individual. Pero, cuidado, no es un cheque en blanco. Engaño útil, ocultar negociaciones de paz para no alertar a grupos radicales. Engaño vanidoso, mentir sobre el éxito económico para ganar elecciones. La regla de oro. El engaño debe ser como un antibiótico, dosis precisa, tiempo limitado.
Abusar de él genera resistencia. Casos históricos que lo validan. Churchill en la WWE ocultó el descifrado de Enigma para no alertar a los nazis. Salvó millones, pero engañó a su pueblo. Singapur en los 70, Lee Kuan Yew falseó datos de inestabilidad para justificar reformas drásticas que transformaron una ciénaga en potencia. Maquiavelo advirtió el riesgo: el príncipe que engaña siempre encontrará quien lo engañe. Hoy, esto es una epidemia. Sesgo algorítmico, plataformas que prometen conexión pero crean burbujas que fragmentan sociedades. Democracia de fachada, elecciones con voto libre, pero con leyes que excluyen opositores, por ejemplo, inhabilitaciones por corrupción sin pruebas. Capitalismo ético, empresas que anuncian carbono neutral mientras financian lobbies antiecológicos. El punto de no retorno, cuando el engaño ya no controla el caos, se convierte en el caos mismo, como un fuego que quema al pirómano. Maquiavelo escribió para príncipes, pero su reverso es un manual de defensa ciudadana. 3 filtros para no ser cómplice. 1. La prueba del silencio. Si una promesa solo existe en discursos públicos, no en leyes o presupuestos, es humo. 2. La lupa de los perdedores. ¿Quién paga el costo real de una victoria nacional? Ejemplo: una empresa campeona global que despidió 20% de su plantel. 3. El contraste de fuentes. Usa tecnología contra el sistema, VPNs para evadir censura, IA para cruzar datos oficiales con filtraciones. Maquiavelo lo resumiría así: el pueblo que exige pruebas, arruina los planes del tirano. El engaño estratégico no es maldad, es física pura del poder. En un mundo donde los estados espían ciudadanos en nombre de protegerlos, las corporaciones venden tus datos mientras predican privacidad, y los algoritmos fabrican consensos sin que nadie toque un arma, Maquiavelo sonreiría: su virtud del engaño alcanzó su forma más sublime y letal. La pregunta final no es ética, sino existencial. ¿Usarás el engaño para servir a tu causa, o dejarás que otros lo usen para esclavizarte? Como escribió el florentino, gobernar es obligar a creer. En la era de la posverdad, tu elección define si eres dueño del juego o su peón. Abre los ojos. En el juego del poder, quien controla tu seguridad, controla tu destino. Maquiavelo lo advirtió con sangre en las calles del Renacimiento: los mercenarios son desleales, avaros y cobardes. Tu ruina dormirá en sus camas. Hoy, esta ley es más brutal que nunca. No hablamos de soldados con espadas, sino de ejércitos digitales, lobbies financieros y algoritmos que deciden tu supervivencia. Te revelo porque la lealtad es el único activo que no se negocia. La maldición del mercenario: ¿por qué lo barato sale caro? Maquiavelo vivió la traición de los condottieri. Mercenarios italianos vendían ciudades al mejor postor. Su diagnóstico fue lapidario: el mercenario te defiende mientras no peligre su vida. En la crisis, huye o te apuñala. En el siglo XXI, los mercenarios tienen trajes y LinkedIn, consultores externos, expertos que venden estrategias genéricas, pero fugan datos a competidores. Influencers comprados, crean culto a tu marca hoy, y mañana extorsionan por silencio. Plataformas digitales, alquila su infraestructura, AWS, Google Cloud, pero ellas deciden cuándo desconectarte. Ejemplo: desconexión de Parler o RT. Ejércitos privados, PMCS, Blackwater, Wagner, que protegen recursos en África hasta que saquean esas mismas minas. El error mortal: confundir servicios con lealtad. Un proveedor externo nunca morirá por tu causa. Como dijo el florentino, el oro compra manos, no corazones. Maquiavelo no solo criticó, dio la fórmula. Un ejército propio es cualquier estructura que dependa de ti para existir. Hoy implica soldados ciudadanos. En el siglo XVI eran talentos con propósito, no solo salario. Ejemplo actual: equipos en casa que creen en tu misión. Ejemplo:
desarrolladores de código abierto en Red Hat. Antes tenían Arsenal controlado con tecnología propia, hoy tenemos base de datos local con servidores propios o privados. Antes tenían fronteras cadenas de suministro propias, hoy tenemos a Tesla produciendo sus chips durante la escasez, no depender de TSMC. Casos que ganaron guerras. Apple con sus chips M1 dejó de depender de Intel. Resultado, control total sobre rendimiento y seguridad. China con su gran firewall no usa servidores extranjeros. Así censura sin pedir permiso a Silicon Valley. El nuevo caballo de Troya es contratar servicios baratos que te vuelven adicto y vulnerable. Startups que usan AWS, Amazon puede elevar precios o cortar servicios si compites con ellos. Por ejemplo, competidores de Amazon Fresh. Países que dependen de Starlink. Ucrania quedó a merced de los caprichos geopolíticos de Musk. Empresas que externalizan su IA. Los algoritmos de Machine Learning entrenados por consultoras pueden sesgarse contra tus intereses. Maquiavelo alertaría: quien te presta las alas, decide cuándo cortártelas. Construir un ejército propio duele, pero salva reinos. La sangre es la inversión, pagar más por talento interno que por trabajadores autónomos. El tiempo es la paciencia, entrenar equipos lentamente, no alquilar habilidades rápidas. La autonomía es la renuncia, rechazar atajos tentadores, por ejemplo, no usar ChatGPT para tu núcleo identificación. La recompensa: control absoluto, nadie chantajea lo que no puede tocar. Resistencia en crisis. Cuando Facebook bloqueó noticias en Australia, medios con sus propias apps sobrevivieron. Legado, no deuda. Como escribió Maquiavelo, un príncipe sin ejército propio es un árbol sin raíces, el primer viento lo derriba. Los mercenarios modernos no se van en silencio, te queman al partir. Tácticas sucias. Cláusulas de veneno, contratos que te obligan a pagar si internalizas servicios. Sabotaje de conocimiento, consultores que no documentan procesos, dejándote incapaz de operar sin ellos. Fugas estratégicas, bases de datos accidentalmente borradas al terminar un contrato. La defensa maquiavélica. Revisa las sandalias del mercenario antes de que pise tu palacio. Auditorías paralelas durante todo servicio externo. Convierte sus armas en tus espadas. Cláusulas que transfieran propiedad intelectual de lo creado para ti. En un mundo donde la lealtad es el único lujo que no se fabrica en China, esta es tu elección existencial. ¿Serás un príncipe soberano con código propio, equipos inquebrantables y datos bajo llave? ¿O un pelele de algoritmos ajenos, donde un proveedor puede hundirte con un clic? Maquiavelo no negociaba a este punto. El poder real no se alquila, se excava en el barro de lo propio. Tu ejército ya no lleva uniforme, son programadores, científicos de datos, comunidades fieles. Construirlos duele, pero depender de mercenarios mata. Como gritaría el florentino desde el siglo XVI. Despierta. Tu reino no es lo que controlas, sino lo que nadie puede controlar por ti. ¿Excavarás tu trinchera o seguirás pagando por tumbas prestadas? Agarra fuerte esto, porque aquí se parte el alma del príncipe. ¿Puede lo inmoral salvar a millones? Maquiavelo no solo dijo sí, sino que lo elevó a arte de gobierno. Cuando la salvación del Estado está en juego, no debe existir ni justo ni injusto, ni piedad ni crueldad. Pero esto no es un cheque en blanco para la barbarie. Es el cálculo más desgarrador que existe, sacrificar tu alma para salvar el reino. Te muestro cómo esta lógica perversa decide hoy guerras, mercados y vidas. Olvida la caricatura del malvado Maquiavelo. Su obra es un manual de emergencia para estados en agonía. En tiempos de peste, el médico que no corta la pierna gangrenada, condena a muerte al cuerpo entero. La razón de Estado no es el fin justifica los medios, es el fin colectivo justifica medios impuros, cuando son la única salida. 3 señales de que estás ante una decisión maquiavélica genuina. Catástrofe inminente, guerra civil,
colapso económico, pandemia sin control, medios convencional agotados, parlamentos bloqueados, leyes inútiles, diplomacia fracasada. Costo ético calculado. El mal causado es menor que el mal evitado. Ejemplo brutal del siglo XXI. Un presidente descubre que su ministro de Defensa planea un golpe. Las pruebas son débiles, el juicio tardaría años. Opción maquiavélica, ordenar su suicidio y fabricar una carta de culpa. Resultado, evita una guerra civil. Precio, mancharse las manos con sangre inocente o no tan inocente. Maquiavelo no dejó esto al azar. Hoy, sus reglas se codifican en modelos de IA que calculan daños colaterales. Pregunta maquiavélica: ¿el caos es inminente? La herramienta siglo XXI, Big Data predictivo, ejemplo, modelos de revuelta social basados en precios de alimentos, simulaciones de impacto, algoritmos que proyectan muertes por sanciones económicas versus invasión militar. Caso real. Rescate bancario del 2008. Gobiernos salvaron bancos demasiado grandes para caer con dinero público. Medio impuro, premiar a los causantes de la crisis. Bien común mayor, evitar depresión global que habría dejado 100 millones en pobreza extrema. Aquí yace la tragedia del poder. El remedio maquiavélico puede volverse veneno si se abusa. Señales de corrupción. El bien común solo beneficia a élites. Ejemplo, una ley antiterrorista que espía ciudadanos, pero no toca corrupción de generales. Se usa como excusa para ambición personal. Ejemplo, un CEO despide rivales internos para salvar la empresa, pero luego sube su bono. La emergencia nunca termina. Ejemplo, un gobierno mantiene poderes especiales décadas después de una guerra. Maquiavelo lo advirtió. El príncipe que usa la razón de Estado como rutina, siembra vientos y cosechará tempestades de odio. Ejemplos históricos del abuso. Pinochet torturó para salvar a Chile del comunismo, pero enriqueció a su círculo. Big Tech viola privacidad por seguridad, mientras vende datos al mejor postor. El talón de Aquiles del maquiavelismo. ¿Y si el cirujano está loco? Maquiavelo confiaba en príncipes sabios. Hoy sabemos, el poder corrompe. Contrapesos modernos. 1. Transparencia post-mortem, desclasificar documentos cuando pase la crisis, ejemplo, los papeles del Pentágono. 2. Tribunales de última instancia, cortes internacionales que juzguen crímenes a posteriori, por ejemplo, Corte Penal Internacional. 3. Controles ciudadanos, whistleblowers y periodismo de investigación como anticuerpos. Pero Maquiavelo sería escéptico. ¿Quién vigila a los vigilantes? Solo el pueblo educado puede ser juez, pero educarlo es peligroso para el poder. Tu lado oscuro, ¿qué sacrificarías por el bien mayor? Esta no es teoría. Es el juego sucio que juegan hoy en salas de board. ¿Despedirías a 10.000 empleados para salvar 100.000? Palacios presidenciales. ¿Espiarías a aliados para evitar un ataque terrorista? Laboratorios. ¿Liberarías una vacuna no probada si una pandemia mata millones? Maquiavelo no da respuestas cómodas. El que quiera hacer el ángel en un mundo de lobos, terminará en el estómago de la bestia. Al final, la razón de Estado es el secreto a voces de toda élite gobernante. Sí, rompimos reglas. Sí, manchamos nuestras manos. Pero cuando miréis los cadáveres que evitamos, quizás nos perdonéis. Hoy, mientras me escuchas, un banquero central manipula tasas de interés, arruinando a ahorristas para evitar hiperinflación. Un general ordena un bombardeo con bajas civiles para evitar una masacre mayor. Un juez absuelve a un criminal útil para desmantelar una red mafiosa. Maquiavelo susurra desde el siglo XVI. El poder no es un altar, es un matadero. Los santos y los mártires no construyen imperios, los que se ensucian, sí.
¿Entiendes ahora por qué odian a Maquiavelo? Porque nos obliga a mirar al monstruo en el espejo y preguntar: si estuvieras en el trono, ¿tendrías el valor de ser el villano necesario? La respuesta define si eres peón, príncipe o cómplice del caos. Maquiavelo no escribió para turistas morales, sino para los que osan mirar al abismo del control real. ¿Quieres más artillería maquiavélica? Suscríbete. Cada video es un golpe de estado contra tu ingenuidad. Da me gusta, demuestra que no eres vulgo, como diría el florentino. Comenta, ¿qué técnica usarías para sobrevivir en este juego de tronos moderno? El que calla otorga su derrota. En la guerra por la realidad, o dominas las reglas, o eres carne de cañón de otros. ¿Aceptas el desafío? Rompe la cadena.